Pese a todo y con esto, la alcaldesa no se entera de lo que pasa en la calle. Nos hace una batería de propuestas que conocemos a través de los medios de comunicación, que más mal que bien, con algunas podemos estar o no de acuerdo, pero todavía no se entera de que el principal problema de los gijoneses y de las gijonesas es el empleo. Parece que no se entera que ahí fuera hace mucho frío. Y no me refiero a que haga frío literalmente, sino que es que lo hace. Hay más de 30.000 parados en Gijón. Hay más de 30.000 familias pasándolo muy mal. Y todavía no hemos oído hablar al gobierno de Carmen Morillón de actuaciones o de políticas en materia de empleo. Ni siquiera de políticas para paliar las consecuencias del propio desempleo, ¿no? En definitiva, consideramos que Gijón sigue paralizado, ¿no? Sigue paralizado y como muestra, un botón, ¿no? En estos momentos el Ayuntamiento de Gijón se va a ver obligado a devolver 200.000 euros al Principado de Asturias. 200.000 euros consignados en una partida que estaban destinados a contratar monitores para las escuelas de empleo. Prefieren devolver ese dinero, aportar personal propio y no contratar gente, porque para ellos parece que gestionar es complicado. En definitiva, le pedimos a la alcaldesa, antes de que Ángel Calvo se centre en estos y otros temas, le pedimos a la alcaldesa que se centre en gestionar. Recientemente se la comparaba casi con Cruella de Vil, ¿no? Nosotros discrepamos. Creemos que la alcaldesa responde más al personaje de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? Una monarca con muy mal genio, una monarca hostigadora y una monarca que cortaba cabezas a quien osaba ofenderla. Le pedimos que abandone el hostigamiento a los funcionarios, de lo cual va a hablar Ángel, y le pedimos que se ponga a gestionar en esta y en otras materias. Muchas gracias. Y no voy a hablar de la alcaldesa, por lo menos al principio. Voy a hablar de Jorge Espina. ¿Sabéis quién es Jorge Espina, no? Bueno, Jorge Espina ha hecho unas declaraciones este mediodía o esta mañana, y ha hecho otras la semana pasada, igual que Ángel González, utilizando ese recurso del PP-PSOE, ¿no? Pero la declaración de esta mañana, además, parece que no sé si es que ha conseguido, parece que se ha convertido en el portavoz de Foro, ¿no? Cuando habla del cerco Gijón. Debería de saber dónde está la izquierda, Jorge Espina. Se le pegó el vocabulario de Gabino. ¿Será eso, o será por eso por lo que no hay apoyado los presupuestos en el Ayuntamiento de Oviedo? Por eso pueden utilizar aquel viejo aserto que utilizaba mucho Gabino, de cerco Oviedo, ahora usarlo en Gijón, cerco Gijón. O también, ¿no?, cuando han firmado o han apoyado un gobierno en Extremadura con el Partido Popular. Es decir, cuando ellos hablan de que los posibles acuerdos que el PSOE y el PP tienen en algunos sitios, deberían entender que la política, entre otras cosas, es ser consecuentes. Ser consecuentes. Deberían pensar que la política es seria. No pueden estar apoyando presupuestos, no pueden estar apoyando gobiernos de la derecha y luego echarle en cara al otro una propuesta que está encima de la mesa de un acuerdo, fijaros bien, de un acuerdo de un crédito presupuestario. Algo en Izquierda Unida está extraño, algo está... Cuando oyes a Ángel González decir lo mismo, está claro que están despistados, y a lo mejor los asturianos les vamos a tener que pedirles responsabilidad. Porque por intereses de partido, por intereses espurios de Izquierda Unida, no han apoyado al gobierno de Javier para aprobar el presupuesto de este año. Es decir, que la prórroga presupuestaria es, entre otras cosas, uno de los responsables de Izquierda Unida. Izquierda Unida que ha gobernado el PSOE muchísimos años, décadas en Gijón, y ha gobernado en Asturias. Y hay que tener responsabilidad con ese gobierno. Es decir, seguramente, siguieron el camino del UPyD, porque pensaron que por ahí podría haber algún voto, algún concejal, algún diputado más que se pueda caer, y prefieren eso quizás a que la gobierne la izquierda. Cuando esta mañana Jorge ha dicho que había para Gijón 300.000 euros, Jorge Espina estaba mintiendo. Entre la prórroga presupuestaria y el crédito presupuestario hay más de 100 millones de euros para Gijón.
sea que yo creo que lo que tiene que hacer Jorge es verlo con más detenimiento. Aparte, hay partidas que son imposibles de sumar, porque hay montones de partidas en la prórroga presupuestaria que son para ayudas al pequeño comercio, a salario social, a personas dependientes, que esas no van a los territorios con unas personas que están en ese tipo de grupos, a personas discapacitadas. También hay una partida muy importante. Es decir, que hay la cantidad que de este presupuesto prorrogado después de intentar negociar mucho, prorrogado. Es decir, Izquierda Unida debería ser de aprender que el objetivo de cualquier partido es gobernar, y gobernar de forma y gobernar desde la izquierda y para los ciudadanos. Es decir, que yo creo que de alguna forma han perdido el norte. Es decir, parece ser que el objetivo es ahora más el gobierno del Partido Socialista que la derecha, esa derecha que tenemos aquí en Asturias, que además es una derecha bastante dura y poco humanitaria con los ciudadanos. Nosotros no estamos en la negociación, pero sí sabemos que se ha pedido a Izquierda Unida sus propuestas. Sabemos que la gente que está negociando, porque lo primero que tenemos que recordarnos es que el crédito presupuestario es una propuesta. O sea, que falta todavía un proceso muy largo para que el crédito llegue a su fin. Y se ha perdido de forma reiterada Izquierda Unida sus propuestas. O sea, que más que hablar que Jorge Espina, más que hablar con vosotros, con los medios de comunicación, que hable con su grupo parlamentario y le pregunte por qué no ha llevado las propuestas, que no ha presentado las propuestas que debería de haber presentado. Y podemos también decir que tiene la puerta abierta. Tiene la puerta abierta para las propuestas. O sea, que más que vocear y discursear, como a veces hacen, perdiendo un poco la orientación y teniendo unos objetivos que yo siempre me ha parecido que eran objetivos bastante a corto plazo y muy poco inteligentes, que se planteen que existe tiempo, que están esperando por sus propuestas y que no son de 300.000 euros. 300.000 euros la cantidad que viene a Gijón, que van a ser entre las prórroga presupuestaria y el crédito más de 100 millones de euros, además de todas esas otras partidas que os comentaba, de ayuda a diferentes, al salario social, a personas discapacitadas. La cantidad aproximada, no, es decir, yo no estoy en la mesa negociadora ni conozco, pero la cantidad presupuestaria es más de 100 millones de euros. La cantidad aproximada. Aparte de esos 100 millones de euros, están temas, esos otros temas, el salario social, las ayudas al pequeño comercio, es decir, son 100 millones de euros. Y además, repito, están esperando por Izquierda Unida, están esperando por sus propuestas. Bueno, segundo tema que quería comentar. Bueno, la semana pasada, sabéis que hubo el Día del Agua, ¿no? La fiesta que todos los años se hace alrededor de la EMA, de la Empresa Municipal de Aguas, que ya sabéis que, entre otras cosas, pues, es una de las empresas, es una empresa a la que los socialistas le tenemos consideramos una empresa estrella y de una de las riquezas que tiene el Ayuntamiento de Gijón. Bueno, como sabéis, hay algunos datos que se han dado como que había un mejor superávit de la historia, y se hablaba de superávit por varias razones. Bueno, el superávit de la EMA, si se vende menos agua y con lo cual se cobra menos, pues al final se basan tres cosas o dos cosas. Una, ciertamente, y tienen razón ellos, es decir, los trabajadores trabajan más horas, pero eso es una imposición de Rajoy. Es decir, sabéis que cuando llegó Rajoy se aumentó, la gente que tenía 35 horas pasó a 37 horas y media. Eso es un aumento de un 8% aproximadamente de horas. En la EMA, que son 150 trabajadores, son 27.000 horas más al año. Bueno, pues por 27.000 horas más al año hay trabajos que pueden hacer los propios trabajadores de la EMA que a lo mejor antes subcontrataban. Perfecto. Pero aparte de eso, sabéis que se han bajado los salarios. Luego también hay un ahorro importante, pues se han bajado los salarios de los trabajadores. Y aparte de eso, la EMA está parada desde hace 3 años. No ha hecho nada. En 3 años ha habido escasas inversiones. De hecho, las dos grandes inversiones que se ha hecho, que es la canalización de Viesques, ya lo hemos comentado, pero esa obra quedó ya casi cerrada cuando se marchó el anterior Consejo de Administración. Es decir, que estuvo 1 año y medio sin moverse la canalización de Viesques, que es la gran obra que están haciendo ahora. Y luego están hablando de otras obras, por ejemplo, el Pozo de Tormentas del Este. El Pozo de Tormentas del Este es un proyecto también de la época socialista. Está en el plan de cuencas de la zona de Gijón. Hay un proyecto sobre Gijón y simplemente, o sea, no hay ninguna idea innovadora, no hay ningún proyecto innovador, aparte de un montón de trabajos para peritos que investigan sobre los trabajadores de la EMA y sobre
Y quería hablar de los trabajadores de la EMA porque como sabéis, se abrió un expediente a la responsabilidad administrativa, luego se hubo un acuerdo con ella y se pagó 75.000 euros. Una economista, independiente, trabajadora, competente, y la forma de solucionarlo fue poniendo a la EMA 75.000 euros encima de la mesa y cubriendo solamente su plaza por otra persona. Es decir, que no era una persona vinculada a ningún partido político. Esta pendiente de resolución, me imagino que en los próximos días sabremos lo que ha pasado con el ingeniero responsable de las obras de la EMA, que también le abrió un expediente, incluso han contratado peritos para investigar si había suficiente... bueno, es decir, que han estado pendientes, está pendiente de otro hombre joven, ingeniero, pero no les importa el deshonor que crean en estas personas, la inseguridad. Era un buen trabajador, una buena persona, un excelente profesional, y esperamos que todo sea como tiene que ser, porque no es justo cuando se abre la caja de los trabajadores que no están vinculados, son independientes y no están vinculados a este partido en nada. Son trabajadores que sacaron sus oposiciones, en el caso de la EMA, laborales, pero sus oposiciones en un concurso público, y a los cuales respetamos porque han hecho, sí, por lo menos por el conocimiento que tenemos, un trabajo excelente en su momento. En el caso de Begoña lo han demostrado ellos, teniendo que llegar a un acuerdo con él. En el caso del ingeniero, esperemos que la justicia pues actúe y sepamos, tenga un buen resultado. Lo deseamos porque lo consideramos un buen trabajador. Y luego, si vamos al ayuntamiento, antes hablaba del tema de los funcionarios y el tema de la secretaria municipal. Fijaros bien. La forma más importante, la mejor forma de ser leal de un funcionario es haciendo que se cumpla la ley. Es decir, tú no puedes pensar o pedir a un funcionario que te haga informes a medida. Eso ya los pagan en la EMA. Ya les hacen informes a medida. Pero a un funcionario debes de exigirle, sobre todo a los políticos, porque muchas veces los políticos no conocemos las leyes, debemos de exigirles a los funcionarios que nos digan la verdad, sean capaces de transmitir aquello que es lo que se debe hacer desde el punto de vista legal. Que nos den soluciones, pero también en un momento determinado que nos digan no es posible hacer esto por esto y por esto. Es decir, lo que no se puede hacer es lo que ha hecho la alcaldesa Morillón y que nos ha contado Couto. Ahora, o sea, que Couto se chiva ahora de que ahora ya verás porque tú, como no le has... No puedes... los funcionamientos de un ayuntamiento, entre los políticos y los funcionarios, debe haber un respeto mutuo entre las partes, y debe de haber además entre las partes una colaboración. Cada cual en su sitio, y en un momento determinado el funcionario tiene que decirle al político esto no es posible, o esto es posible de esta otra forma, no como usted lo quiere hacer, o como... Eso es fundamental en el funcionamiento de la política, y eso es lealtad. Eso facilita el trabajo del político. Eso facilita el trabajo del político. Y es, además, lo que los políticos tenemos que exigir a los funcionarios. Precisamente esa es la lealtad. Lo terrible es el funcionario que no hace ese trabajo, que no hace el trabajo de decirte aquello que tiene que ser. En el caso de Dora, es uno de los casos, es una persona considerada en todo el país, una persona honesta. Nos resulta enormemente extraño y duro y difícil de entender cómo se ha abierto esta especie de caza simplemente porque en un momento determinado haya entendido o haya planteado pues que la oposición pedía un pleno y ese pleno había que admitirlo porque era así y era legal, ¿no? A Gijón siempre le ha interesado mucho Europa. Fijaros, si le interesa Europa, que hemos liderado redes en Europa durante años, hemos recibido premios, menciones especiales. Estos 9 millones de euros que acaba de comentar hace un momento Fran son una cantidad mínima de los miles de millones de pesetas que esos 30 años han venido de Europa a esta ciudad, de los millones de euros que han venido pues, cuando el euro llegó a esta ciudad, en los años de Tini, los años de paz. Es decir, hemos sido una de las ciudades que hemos trabajado más como Europa, y Europa se ha portado muy bien con Gijón. La Europa progresista, la Europa de izquierdas, la Europa que piensan los ciudadanos, ¿no? Los fondos estructurales, el Urban, los programas de la zona oeste con el Urban, los programas sociales, los programas de formación, de empleo, de igualdad, el NOW, el Justar, montones de programas europeos que han aportado montones de dinero a esta ciudad. Pero eso requiere muchísimo trabajo. Porque desde hace 3 años casi no hay dinero, porque estos 9 millones de euros que llegan a la ciudad vienen de los trabajos que han dejado los socialistas hechos todavía desde hace... ¿Por qué? Porque no ha habido
pues no es un problema de los técnicos y de los trabajadores municipales, es un problema de que esto requiere liderazgo, requiere alcaldes que sean líderes. No sirven alcaldes que van a media jornada a trabajar. Requiere de alcaldes que trabajen 3 turnos. 3 turnos. Recuerda que alguien hablaba de eso, ¿no? Alcaldes que visiten los ministerios, que estén a las 8 de la mañana a la puerta del ministerio cuando tienen una cita, que visiten las consejerías, que estén por Europa, que se peleen por su ciudad, que pateen lo que haya que patear, que vayan a ver a directivos de empresas cuando hay crisis, que su ciudad esté en todas partes con ellos. Eso es lo que requieren, y eso es lo que se necesita esta ciudad. Eso es lo que necesitamos y no tenemos desde hace 3 años. No podemos permitirnos una alcaldesa a media jornada. Gijón no se lo puede permitir en el momento más grave de la crisis tener una alcaldesa a media jornada. Y eso es uno de los grandes problemas de la ciudad. Ahora mismo han llegado 9 millones de euros y con ese miedo escénico al pleno parece ser que deciden que van a gastarse los 9 millones sin pasar por el pleno, sin... Fijaros, no es un problema de que pase por el pleno o pase por el pleno, es un problema de equidad en la ciudad. Hay que hablar con los distritos, hay que ver los problemas que tiene. Esta ciudad lleva 3 años sin inversiones. 9 millones de euros pueden dar para bastantes inversiones en muchos sitios de la ciudad. Hay muchos que patean la ciudad, que anda por los barrios, ve que hay un montón de necesidades en algunos sitios de la ciudad. Lo que pedimos al ayuntamiento es que se hable con los vecinos, se hable con los distritos, se hable con los partidos políticos, se hable con el PSOE, que no se habla con el PSOE casi nunca por parte de este gobierno, es decir, no sé si habla con alguien, pero con el PSOE no, y esta inversión de este dinero que llega de Europa se haga de forma equilibrada y repercuta en la calidad de vida de todos los ciudadanos de Gijón. No solo en los centros de una zona determinada, en todos. En todos. La primera, que como Jorge Espina se erige en portavoz del propio gobierno de Foro. Segundo, que la aprobación de un crédito extraordinario de este calado es simplemente un balón de oxígeno para un presupuesto prorrogado. Un presupuesto prorrogado que no quiero yo entrar en por qué Javier Fernández y el gobierno socialista tienen un presupuesto prorrogado. Porque hay 2 fuerzas políticas que en su momento pensaron más en una ley que cambiaba las reglas del juego que en la necesidad de un presupuesto para paliar los problemas de Asturias. Y tercero, esa consignación de la que hablaba hoy Jorge Espina, esa petición del crédito extraordinario solo puede ser ampliación en base a lo que había. Y es más, inquiere que haya ingresos en cada una de las partidas. Y es única y exclusivamente para el mantenimiento de los servicios básicos y mínimos, consignados en el presupuesto anterior, que ellos sí votaron a favor, con lo cual, sí, entre las 2 cosas, superan más de los 100 millones de euros.